Vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos que nos van a ver por las redes y todos juntos vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Hoy día nuestro tema es identifica lo que provoca la ira de Dios. Y cuando hablamos de la ira de Dios, yo sé que muchas veces surgen algunas ideas, ¿no? A veces un poco de controversia, ¿no? De decir ira de Dios, yo prefiero al Dios de amor, ¿no? Y es cierto, la Biblia nos presenta al Dios de amor. Sin embargo, también nos encontramos con algunos textos como este. Vamos a buscar, por favor, Romanos, el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19. Y ahí lo vamos a ver. Nos dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿No? Leer textos como estos nos hacen recordar una realidad espiritual, ¿no? El Dios de amor, el Dios misericordioso, el Dios santo, también es el Dios de la ira. Y esto es una realidad que no podemos obviar, que no podemos callar. Sin embargo, ¿por qué de pronto surgen ideas, controversias o alguna resistencia de hablar de la ira de Dios? ¿Sabes por qué? Porque tenemos el concepto de la ira un poco distorsionado. Y te voy a ayudar con algunas ideas aquí para poder ordenarnos, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que tenemos una pizarra aquí en la pantalla, ¿no? Y en la pantalla podemos ver lo que es la ira de Dios. En el lado, en una columna vamos a ir poniendo lo que mucha gente piensa que es la ira de Dios. ¿Y sabes qué? Algunos piensan que es una pérdida de control, como que Dios perdió los papeles, pero eso no es la ira de Dios, no es la ira de Dios. Por eso lo ponemos ahí. No es la pérdida del autocontrol. No, eso no es la ira de Dios. Otros piensan que es un enojo explosivo, ¿no? Como que Dios tuvo un arranque, ¿no? Y eso no es la ira de Dios, no lo es. Otros piensan que es una inestabilidad emocional, ¿no? Como que de pronto Dios tiene un exabrupto, ¿no? Pero tampoco. Ninguna de esas ideas es lo que la Biblia presenta como la ira de Dios. Cuando tú y yo relacionamos la ira de Dios con pérdida de autocontrol, con enojo explosivo o con inestabilidad emocional, estamos cayendo en error. Y por eso pensamos que la ira de Dios, no hablemos de ese tema, ¿no? Sin embargo, cuando tú estudias la Biblia vas a encontrar otra realidad. ¿Y sabes qué es la ira de Dios? La ira de Dios es justa. Eso nos dice la Biblia. La ira de Dios es santa. Y la ira de Dios es perfecta. ¿Qué te parece? Si comenzamos a observar esto, vamos a darnos cuenta que sí, la ira de Dios es un atributo divino, y describe su carácter. Porque Él es así. Entonces, eso nos hace pensar, ¿no? Sí, la Biblia presenta acerca de la ira, pero también nos advierte que a veces nosotros provocamos esa ira. Tú me dirás, ¿provocamos? Sí, vamos a ver. Acompáñame en el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 8, y vamos a leer juntos lo que dice. Este es un fragmento solamente, pero nos va a ayudar a entender. Dice: en Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. ¿Qué te parece? ¿No? Presentando que el hombre provoca la ira de Dios. Y una respuesta normal tuya y mía debería ser: ¿y cómo lo hago? ¿Cómo evitar esto? ¿Qué hago para no caer en la ira de Dios? Por eso nuestro tema es importante, ¿no? Por eso que hoy quisiera que todos pongamos mucha atención para identificar lo que provoca la ira de Dios. Así es. ¿Es serio? Por supuesto que sí. Es tremendamente serio, ¿no? ¿Y por qué? Porque el mismo Dios de amor es el mismo Dios que ejecuta su ira, ¿no? Y tú y yo tenemos que escuchar atentamente qué es lo que la Biblia nos habla sobre esto, ¿no? Y cómo ser librados, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Vale la pena atender? Por supuesto que sí. Por eso te invito a que puedas abrir tu Biblia, por favor, en Deuteronomio capítulo 27. Vamos a leer algunos versículos y vamos a ir conociendo diferentes cosas que provocan la ira de Dios. Vamos a ver particularmente algunas de ellas. Y comenzamos con la primera. La primera es la idolatría. La idolatría. Mira lo que dice el texto.
Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, ¿qué dirá? Amén. ¿Ya? Están un poquito, vamos a leerlo otra vez y ustedes van a responder el amén, ¿ya? Vamos a ver. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Muy bien, ya está hoy. ¿Qué nos está advirtiendo? Y de una manera muy directa. ¿Cuál es la palabra que se usa ahí? Maldito. ¿No? Y uno a veces se sorprende, ¿no? ¿Cómo puede utilizar esta palabra? Pues sí. ¿Sabes por qué? Porque esto es serio, ¿no? Y como esto es serio, acá no tenemos que entrar a medias tintas, ¿no? No podemos entrar con palabras sutiles para agradar a todos, ¿no? La idolatría está condenada por Dios. Y seguramente cuando estamos hablando de esto, tú podrás sacar el pañuelo y secarte la frente y decir, wow, felizmente no tengo nada de idolatría en mi casa, ¿no? Y probablemente sea así. Probablemente en tu casa no haya ninguna serie de imágenes o esculturas que estés adorando. Seguramente que es así, ¿no? Y qué bueno. Sin embargo, la Biblia cuando habla de la idolatría, no lo restringe a tener una escultura, no lo restringe a una imagen, que es idolatría, ¿no? Sino que la Biblia va un poco más allá. Y te voy a contar algunos casos. Vamos con el primero. Si tienes tu Biblia, ábrela en Colosenses, en el capítulo 3, y ahí vas a encontrar algo tremendo. Mira lo que dice. El apóstol Pablo está hablando y dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y está resaltado. ¿Qué es? ¿Qué es? Idolatría. Cosas por las cuales, ¿qué cosa? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y tú me dirás, pastor, estoy viendo la ira por todos lados. Porque sí, la ira de Dios está en la Biblia, está registrado allí, porque es un tema importante, porque es parte de la revelación. Y porque tú y yo tenemos que aprender a identificar las cosas que provocan su ira. Entonces, ¿qué quiere decir? El hecho de que yo no tenga en mi casa una imagen a la cual yo le rindo culto, no me libra de la idolatría. Porque aquí me está contando de que puede ser que no haya ninguna imagen en mi casa, ninguna escultura en mi casa, pero en mi corazón, ¿qué hay? Si existe la avaricia, para el Señor, ¿qué es eso? ¿Qué es? Idolatría. ¿Te das cuenta? Idolatría. Y acá tenemos que orar. Por eso que comenzamos orando y pidiéndole al Señor, ayúdanos a entender, ¿no? Porque muchas veces tomamos una actitud de decir, ya ellos que tienen sus ídolos, ¿no? Pero la Biblia me dice, no pienses tanto en ellos, piensa aquí, en este corazón, ¿no? ¿Hay avaricia? ¿No? Piensa, ¿no? ¿Qué es lo más importante, no? ¿Por qué le llamamos que un ídolo es tan detestable a Dios? Porque pretende ocupar el lugar de Dios. ¿Y por qué la avaricia es llamada idolatría? Porque de pronto, nuestro corazón pone en el centro ¿a qué? A las riquezas, a las posesiones, ¿no? ¿Sí? Y te das cuenta, ¿no? Cuando tú comienzas a tener otras prioridades. Al comienzo, conociste al Señor y tu prioridad era la palabra, estar en el culto, aprender, y crecías, ¿no? De pronto, Dios ordena tu vida, Dios te sana, Dios hace grandes cosas en ti y tu perspectiva cambia. Y ya no estás en la necesidad, ya no estás en la urgencia. Y de pronto Dios te prospera y experimentas la prosperidad de Dios. Y esa prosperidad va ganando espacio en tu corazón. Y de pronto tú te das cuenta que sí, los domingos también puedo obtener dinero haciendo tal o cual cosa. Y ya no es tan importante el culto. Y lo cambiaste. Y la prioridad ya no es el Señor. Por eso, que es importante identificar, ¿no? Y tú y yo tenemos que comenzar a examinar el corazón y decir, esta avaricia está tomando posición, está tomando un lugar tan importante de que Dios va quedando en segundo lugar. Si es así, la Biblia lo llama idolatría.
y nos advierte cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Ok? Sin embargo, en la Biblia también encontramos otro caso y nos va a ayudar a entender. Vamos a leer, por favor, 1 Samuel capítulo 15. Este libro del Antiguo Testamento también nos va a hablar de este tema. Mira. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, ¿no? Está comparando, dice, ¿no? La adivinación, que es tan detestable para Dios, dice, así como la adivinación es la rebelión. Y ahí sigue, ahí viene lo que nos toca nuestro tema. Y como ídolos e idolatría, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La obstinación, ¿no? Entonces, aquí comenzamos a darnos cuenta. ¿Para Dios es detestable postrarnos ante una imagen? Por supuesto que sí, es detestable. Pero para Dios también es detestable cuando mi corazón se postra ante ¿quién? Ante uno mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando soy obstinado, cuando yo digo, yo tengo la razón y las cosas se hacen así, y el Señor se tiene que acomodar a lo que yo pienso. Terrible, ¿no es cierto? Terrible. Y la práctica es así, ¿no? Cuando soy obstinado, cuando tengo un corazón obstinado, ¿qué hacemos? Le estamos diciendo a Dios, no es que yo me acomodo a ti, es que tú te acomodas a mí. Por eso que para el Señor esto es, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Entonces comencemos a pensar, hermanos, ¿no? Es cierto, el primer pecado que mencionan que Dios detesta es la idolatría. Pero en la Biblia nos enseña que la idolatría también es cuando nuestro corazón obstinado quiere hacer lo que yo pienso. Tristemente pasa eso, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta de eso, no? ¿Cómo te das cuenta? Cuando de pronto en algún momento tú estás leyendo la Biblia y tú miras esto y tú dices, no, yo creo que esto no es así. Cuando sucede eso, alerta rojo, alerta rojo, alerta rojo. ¿Por qué? Porque está diciendo, aunque yo lo estoy leyendo, mi corazón obstinado lo va a hacer de otra manera, o lo va a acomodar, o lo va a filtrar. Cuidado, ¿no? Y nos damos cuenta que la idolatría no es solamente lo que pensábamos, sino que para Dios es cuando algo ocupa ese lugar. Como vimos en el versículo anterior, quizás las riquezas, quizás tú mismo te pones allí en el centro. Y yo no sé qué más puede ser idolatría para ti, pero lo que sí sé es lo que la Biblia enseña. Mira en Salmo 106, 36, mira lo que dice sobre esto. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Esto cuando lo leemos en otra versión nos da un toque bien interesante para entender ese versículo. Porque si lees tu Salmo 106 en la nueva versión internacional, mira cómo lo dice. Rindieron culto a sus ídolos y se les volvieron una trampa. Trampa. Acuérdate algo, hermanos. Lo que va a ocupar para ti el primer lugar va a desechar a Dios. Y cuando desecha a Dios, es una trampa para ti. ¿Sí? Hay personas que su pareja se convierte en su primer lugar y viven ¿no? Y aceptan cualquier cosa por su pareja, ¿no? Y es real así. Sacan a Dios de su corazón y ponen a la pareja, ¿no? Y eso es una trampa. Porque con el tiempo se van a dar cuenta que el hombre o la mujer tiene el corazón malo y van a sufrir las consecuencias. Yo no sé qué pones en tu primer lugar, ¿no? ¿Qué pondrías? En la antigüedad, Abraham puso a Isaac en primer lugar, ¿no? Era su hijo, era lo máximo para él, ¿no? ¿Y qué hace Dios? Le dice, llévalo al monte Moriat y sacrifícalo. ¿Tenemos un Dios así sanguinario? No. ¿Qué es lo que quería el Señor? No quería competencia en su corazón. En primer lugar, no es el hijo, es Dios. Y Abraham tuvo que entenderlo y fue a caminar y llevó al monte. Y cuando él iba a levantar el arma contra el niño, Dios le dijo, no, yo quiero saber cómo está tu corazón, ¿no? Y piensa, hermano, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocupar para ti? ¿Qué es la prioridad para ti? ¿Qué es lo que te saca de lo que es la cosa de Dios? Y eso es idolatría. Sin embargo, el texto sigue y nos va a contar más cosas. Vamos a avanzar, por favor. Vamos al segundo punto que nos habla sobre
lo que provoca la ira de Dios. Esto es deshonra a los padres, ¿no? Cuando tú deshonras a tus padres, esto trae juicio de Dios. Vamos a leer Deuteronomio 27:16. Mira cómo lo dice. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. ¿Dirá todo el pueblo? Ajá, otra vez. Vamos a hacer. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. ¿Y dirá todo el pueblo? Amén. Ahí está. Muy bien, muy bien. Este texto también nos va a advertir que esto genera, ¿qué cosa? La ira de Dios. ¿De qué estamos hablando ahora? De deshonrar al padre o a la madre. Y esto sucede más a menudo de lo que pensamos. Vamos a leer, por favor, Colosenses capítulo 3, versículo 20. Y mira lo que aparece. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Dice así. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Correcto? ¿Lo entendimos bien? Cuando lo leemos esto en otra versión, lo vamos a entender un poquito mejor y hay un detalle que me gustaría que usted lo vea. Mira cómo lo dice en otra versión. Los hijos obedezcan a sus progenitores en todo, porque esto es aceptable ante el Señor. ¿Qué te parece? Ese énfasis nos va a mostrar una realidad muy bonita, ¿no? Que todo lo que tú haces, todas tus acciones, tus actitudes, Dios lo va a aceptar o lo va a rechazar. ¿Y por qué decimos esto? Porque aquí en este versículo dice, porque esto es aceptable ante el Señor. Algo que pasa, hermanos, tristemente, es que muchas veces nosotros pretendemos hacer las cosas para Dios, pero olvidamos sus principios y olvidamos sus mandatos. Y acá tenemos algo, un área que muchas veces tenemos que comenzar a revisar nuestra vida, y es la honra a los padres. Y cuando yo aprendo a obedecer a mis progenitores, como dice acá, lo que yo haga, ¿qué es? Es aceptable ante el Señor. Y aquí tenemos que detenernos un poquito, ¿no? Porque tenemos que comenzar a explorar nuestra vida, ¿no? Cuentan que las personas tienen unas diferentes etapas en la vida, ¿no? Y cuando son pequeños, dependen absolutamente. Un bebito depende totalmente de los padres, ¿no? Cuando va creciendo y es un niño, ve a su padre como el superhéroe, ¿no es cierto? El que él me va a ayudar, me va a atender, me va a solucionar el problema. Cuando va a la adolescencia, como que se le abren los ojos y se da cuenta que ese papá no es el superhéroe, ¿no? Sino que se equivoca, que tiene sus fallas. Cuando llega a la juventud ya se da cuenta, no, ya quiere independizarse, quiere ser libre totalmente, ¿no? Y a medida que va creciendo, va cambiando la perspectiva de los padres, ¿no? Y cuando ya es adulto y va a tener sus propios hijos, comienza realmente a entender el valor de los padres, ¿no? Y es así, ¿no? ¿Cuándo vas a valorar lo que tus padres han hecho por ti? En mi caso, fue cuando yo tuve mis hijos, ¿no? Porque cuando tú tienes tus hijos, realmente te das cuenta, wow, qué demandante es tener hijos, ¿no? Y ahí realmente te das cuenta que lo valioso que han hecho tus padres por ti, ¿no? Porque antes estás tú en otra cosa, ¿no? Entonces aprendamos a entender esto, hermanos, ¿no? Que lo que hagamos, tenemos que hacerlo para Dios, ¿no? Y como una ofrenda para Dios. Y agradeciéndole, ¿no? En el diseño de Dios, Él puso a los padres para cuidarnos, para protegernos, para formarnos. Y qué bueno, qué bueno. Sin embargo, algo que sucede, y como les contaba un poquito la evolución, es que de pronto tú y yo llegamos a una edad en que ya sentimos un poco de la independencia, ¿no? Como que ya nos sentimos superiores. Quizás sabemos más cosas, quizás dominamos mejor la tecnología, quizás tenemos alguna experiencia mayor en ciertas cosas, y de pronto viene algo en el corazón. Vamos a leerlo, por favor. Y por eso tenemos que cuidar nuestra actitud. Lee, por favor, Proverbios capítulo 1, versículo 8. Mira lo que dice. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Está en la Biblia, ¿no? ¿Y por qué estará? Porque así es nuestro corazón. Nos sentimos grandes, nos sentimos capaces. De pronto ya tenemos nuestra economía y de pronto viene el corazón, dejamos de lado a los padres, ¿no? Mira otro texto, por favor. Proverbios 23, mira lo que dice. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies.
Es una realidad, hermanos, ¿no? De pronto los padres ya no tienen las fuerzas de antes. De pronto los padres ya no tienen la economía de antes. De pronto los padres ya no tienen todas las respuestas que antes recibíamos cuando éramos niños. Y nos sentimos superiores, ¿no? Y comenzamos en nuestro corazón a dar espacio a menospreciarlos. Y aquí te dice una palabra muy fuerte, ¿no? Despreciarlos, ¿no? Cuidémonos, hermanos, ¿no? Cuidémonos. Quizás tú me dirás, pero yo nunca le he dicho nada que le ofenda a mi madre o a mi padre. Puede ser que no lo hayas dicho, pero puede ser que lo estás pensando, ¿no? Cuidado, ¿no? Porque Dios ve tu corazón, tu corazón. Y el deshonrar a los padres, para Dios, ¿qué es? Es causa de su ira, ¿sí? Y no debemos tomarlo como algo menor, ¿no? Lo escribe la Biblia y lo pone allí, ¿por qué? Porque para Él es importante. Y esa importancia tiene que ser, para Dios es importante, para mí también. Hónralo, hónrala, ¿no? Y eso va a demandar de nosotros, sí, pero es parte del diseño de Dios, es parte de su mandato. Cuando tú lo haces, la Biblia dice, hay bendición, ¿no? Hay bendición. Pero no quisiera detenerme en eso, sino más bien hablar un poco más de lo que Dios está pidiéndote a ti y a mí. Vamos a avanzar, por favor, en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Y aquí nos habla otra situación que también parece a veces más frecuente de lo que esperamos. Dice así. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Así de radical era ¿no? Alguien maldice a su padre, a su madre, hay castigo, de frente. O sea, no había mucha duda ni nada por el estilo. Pero miren, esto es el pasado. Ahora miren lo que está Jesús diciéndole, ¿no? Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Y con eso qué pretendía? Ya no puedo ayudarte. ¿No? ¿Qué nos está enseñando acá? La historia continúa, solamente quiero este fragmento. ¿Qué nos enseña, hermanos? ¿No? Que hay una responsabilidad de parte de los hijos hacia los padres, ¿no es cierto? Obedecerlos, honrarlos, ¿no es cierto? Tenerlos en alta estima realmente, ¿no? Valorarlos, ¿no? Que en nuestro corazón realmente no sea simplemente un corazón que los soporta, por así decirlo, ¿no? Sino que entiende que ellos han sido el instrumento de Dios para que lleguemos a ser las personas que somos, ¿no? Nosotros hemos estado bajo su tutela por lo menos hasta nuestra adolescencia, por lo menos y hasta más, algunos mucho más, ¿no? Y todo eso es formación, ¿no? Gracias a Dios por eso. Y aquí nos va a enseñar otro aspecto del honrar a los padres, y es el honrarlos, pero también cuidándolos, ¿correcto? Cuidándolos en la economía. ¿Qué había sucedido en esta historia, no? Los judíos habían encontrado una forma de evadir esa responsabilidad. ¿Y qué decían, no? Sabemos que tenemos que honrar a los padres y tenemos que cuidarlos, y eso implica alguna economía, ¿no? Pero habían hecho una treta. ¿Y cuál era esa treta? Que comenzaban a decir, bueno, eso que le iba a dar a mi padre se lo voy a ofrendar a Dios, ¿no? Se lo dedico a Dios. Pero ni siquiera se lo entregaban a Dios, sino que lo dedicaban virtualmente. Esto es de Dios, ¿no? Y esto va a ser para Dios. ¿Y eso qué hacía? Los judíos pensaban que eso bloqueaba la ayuda a los padres. Entonces, ¿qué sucedía? Que se exoneraban ellos mismos. Ya no puedo ayudarte. Le decían a su papá, ¿no? Yo quería ayudarte, yo quería darte algún dinero para ti. Pero ahora no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque lo que te iba a dar, se le ha dado a Dios. ¿Te das cuenta? Suena muy espiritual, ¿no? Muy religioso, pero era una treta para no compartir con los padres. Y Jesús aquí va a enseñar. Pero yo quiero solamente tomar ese fragmento para que nosotros comenzamos a pensar y decir, ¿qué estás haciendo por tus padres, no? ¿Hay alguna ayuda tuya para ellos? Es cierto, la economía no está tan bien como que podamos decir, tengo tanto, abunda por todos lados, ¿no? Sin embargo, el corazón de tu padre o de tu madre va a valorar lo que tú le des, ¿no? Quién sabe, sea algo pequeño, pero es algo que tú le das de corazón, ¿no? Entonces, asumamos eso, hermanos, ¿no? Y no busquemos tretas como los judíos, ¿no? No busquemos escapatorias, ¿no? Sino digamos, Señor, ayúdame a tener, ¿no? Yo creo que en una situación con la que vivimos en el país es difícil que alguien diga me sobra, ¿no? Pero aún de la escasez que tengamos, poder compartir algo, ¿no? Y poder darles.
Y eso muestra esa honra que le tenemos a los padres. ¿Qué te parece? ¿No? Demandante podría parecer, ¿no? Pero es lo que Dios enseña. ¿Y sabes por qué? Porque en su diseño de Dios, Él ha planificado todo. Porque ahora quizás tú te sientes fuerte, tienes en tu billetera ahí dinero, en el banco quizás tienes ahí algunas cifras. Pero ¿sabes qué? Los años siguen pasando. Y ahora eres el hijo fuerte que puedes o no ayudar a tus padres. Y tú te das la prerrogativa de hacerlo o no hacerlo. Pero en unos años, ¿quién vas a ser tú? El padre anciano. ¿No? El padre anciano. Eso va a pasar. ¿No? Si es que no partimos. ¿Y quién va a asumir el cuidado nuestro? Nuestros hijos. Pero si nuestros hijos no ven una ayuda, no aprenden eso, ese diseño de Dios del cuidado se va a romper. ¿Correcto? Entonces, no estamos aquí hablando de cantidades, no estamos hablando acá de una sobrecarga, sino estamos hablando de acá que entendamos, tengo que honrarlo, y esa honra va a implicar economía, ¿no? ¿Cuándo, cómo, dónde? Yo no sé, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios que te provea, pero no dejes de lado eso, hermano, ¿no? No dejes de lado eso. Van dos, ¿no? Dos cosas que provocan la ira de Dios. Vamos con la tercera, y la tercera tiene varias ahí. La tercera es la injusticia. Cuando la injusticia se presenta ante Dios, esto provoca su ira. Vamos a leer, por favor, Deuteronomio capítulo 27, versículo 17. Dice así: maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo. Amén. Ahí está, estamos mejorando. Otra vez. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo. Amén. Muy bien. ¿De qué nos está hablando acá? Hay una maldición, ¿para quién? Para que él redujere el límite de su prójimo. Vamos a imaginarnos que estamos en el campo, ¿no? En ese tiempo había grandes áreas allí y ya habían trazado las líneas, ¿no? Habían puesto algunas marcas con algunas piedras, algunas cosas, ¿no? Y alguien, ¿qué es lo que hacía? De pronto comenzaba a mover las medidas. ¿Para qué? Para beneficiarse y reducir el campo del otro. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Es una injusticia en el aspecto de que de robarle a otra persona. Y la Biblia, ¿qué te dice? Eso provoca la ira de Dios. ¿Ok? Sabes que hay muchos modos de robar. Yo aquí he puesto algunos que he encontrado. Aquí he puesto 9. ¿Ya? Por ejemplo, el fraude, ¿no? El hurto. ¿El hurto qué es? A diferencia del robo, ¿no? El robo tú lo haces públicamente quizás, o podría ser hasta violentamente quizás. Pero el hurto es algo que lo haces a hurtadillas, o sea, quiere decir escondido, ¿no? Escondido, ¿no? De pronto encuentras algo, lo sustraes, ¿no? Okay. La rapiña, la usura, la retención, el plagio, y ahí la lista sigue, ¿no? Cosas que muestran la injusticia de nuestro corazón y que lo que hace es apropiarnos de algo que no nos corresponde. Tratar de buscar un beneficio económico de algo que realmente no nos toca. Y eso Dios lo condena y provoca su ira. ¿Cuál es la propuesta del Señor? Porque Dios siempre tiene una propuesta. La Biblia no solamente es condenar, la Biblia te enseña lo que es condenable, pero te muestra el camino de Dios. Y mira, por favor, Efesios capítulo 4, versículo 28, dice así: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¡Wow! ¿No? Tremendo, ¿no? Aquí nos está planteando otra cosa, ¿no? Se está diciendo, sí, el que hurtaba, el que robaba, el que engañaba, el que estafaba, yo no sé, póngale ahí la palabra que quieras, ya no lo haga más, ¿correcto? A cambio de eso, ¿cuál es la propuesta? Sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? ¿Para enriquecerse? No, dice, para que tenga, ¿qué cosa? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Te das cuenta? Antes, el que robaba, ¿qué hacía? Para mí. No me importa lo otro, para mí. No me importa si le atropello, no me importa si le quito la comida de sus hijos, no me importa, es para mí. Ahora, el Señor, ¿qué demanda? Trabaja. ¿Y para que trabajes, para qué? Para que tengas para compartir con el que tiene necesidad. Un vuelco total. Tú me dirás, pero eso es imposible. Sí, te doy la razón, es imposible.
Para el hombre es imposible. Y por eso que vamos a ver más adelante cuál es el diseño de Dios también para salir de esta situación. Y para que lo imposible que nos dice acá sea posible con Dios. Pero te decía que la injusticia tiene varios versículos. Vamos a ver otro más. Deuteronomio 27, 19 dice: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo. Amén. Muy bien. Entonces, esta maldición que claramente se pone es sobre tres grupos de personas. La primera es el que pervirtiere el derecho de ¿quién? Extranjero. El segundo, huérfano. Y el tercero, la viuda. ¿Qué te parece? A lo largo de la Biblia vamos a encontrar siempre estos tres grupos. El extranjero, ¿qué quiere decir? La persona que no es natural de allí, que por diferentes circunstancias de su país tuvo que emigrar, cambiar. Esa persona. ¿Y por qué les hace énfasis a esto? Porque también le dice, no, tú también has sido extranjero, le dice. A los judíos le decía, no, ten compasión del extranjero porque tú también has sido extranjero. Al huérfano y a la viuda. Y el pueblo responde amén. ¿Sabes que cuando esa respuesta del amén, ¿sabes tú qué significa amén? A veces repetimos, pero no sabemos. Significa así sea. Y yo quiero que calibremos esto, porque el texto que está diciendo, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Está dando una maldición. ¿Y esa maldición sobre quién va a caer? Sobre el mismo pueblo, acuérdate. O sea, yo quiero que te pongas en ese escenario. Está Moisés, está el pueblo. Moisés le está advirtiendo que hay cosas que provocan la ira de Dios y que traen maldición. Y los está diciendo, esto es, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. ¿Y qué está haciendo el pueblo? Y todo el pueblo dirá, amén. ¿Qué está haciendo el pueblo en ese momento? Está ratificando. Si quisiéramos hablar en nuestro tiempo, está allí un notario público y están firmando este contrato. ¿Cuál es el contrato? El pueblo está diciendo, si yo como pueblo, si yo como persona, si yo como judío, pervierto el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, sobre mí cae una maldición. Y lo estoy aceptando. ¿Cómo lo estoy aceptando? Cuando digo, amén. ¿Te das cuenta? O sea, el amén no es algo fácil, no es algo ligero, algo liviano. Esa es tu firma al decir, Señor, esa maldición que tú estás poniendo va a caer sobre mí y yo estoy reconociendo eso y por eso digo amén. Por eso que el Señor nos advierte a través de estos textos, ¿no? A decir, ten cuidado, porque esto acá no es algo ligero, no lo tomemos a la ligera. Es triste, pero hay personas que abusan, ¿no? Abusan del que pueden, y muchas veces del huérfano, de las viudas. ¿Y qué sucede? ¿Por qué lo hacen? Porque sienten como que no van a tener un defensor, no va a haber alguien, ¿no? Y si de pronto viene una autoridad, pues pago lo que tenga que pagar y soluciona el problema. Así lo pensamos, ¿no? Sin embargo, la Biblia nos dice otro panorama. Vamos a Salmos, capítulo 68, por favor. Y ahí vamos a encontrar otro panorama. ¿Y sabe lo que dice? Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. ¿Qué te parece? El que defiende al huérfano, el que defiende a la viuda, no es la autoridad local. En primer lugar, ¿quién es? Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Entonces, cuando hacemos algo que perjudica a estas personas, que son vulnerables, ¿quién es el que las defiende? Dios. Cuidado, ¿no? Cuidado, detengámonos, ¿no? Pensemos, porque cuando yo digo amén, estoy diciendo, hay maldición sobre esto, hay castigo, la ira de Dios, provoco la ira de Dios y eso va a tener su juicio. Cuidado. Pero la injusticia también tiene otro aspecto. Vamos al Deuteronomio 27, 25. Dice así. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente y dirá a todo el pueblo. Amén. Ahí está. Este es otro aspecto de la injusticia. Cuando pretendo solucionar con un dinero. ¿Sí? Un dinero. Y como que todo tiene solución, ¿no? Y esto es tan común como que de pronto estoy manejando y me pasé la luz roja, me detiene un policía y ¿qué hago? ¿Qué hago? Trato de solucionarlo. ¿Y cómo lo voy a solucionar?
dinero. ¿Correcto? Mira lo que dice 2 Crónicas, dice así. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Ese cohecho es ese pago, ese soborno que hacemos, ¿no? Otra vez. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. En ti y en mí tiene que haber el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, dice. Revisa, evalúa lo que haces, tu vida. Porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. Él no va a permitir la injusticia, no lo va a pasar por alto. No, ni acepción de personas. Acepción de personas, ¿cómo es? Discriminar, ¿no? A ti sí, a ti no, por ciertas características. Ni admisión de cohecho, no va a aceptar soborno, ¿no? Cuando nosotros caemos en eso, lo que estamos haciendo es provocar la ira de Dios. Piensa, hermano. ¿Recurres a eso? ¿Esa es la solución? ¿Pagar? Pagar al abogado, pagar al juez, pagar al tribunal, pagar a la autoridad, pagar. Esa práctica es detestable a Dios. Yo sé que de pronto en el corazón surge un reclamo y dice, pero no hay forma, este es nuestro Perú y así es. Probablemente pensemos así, ¿no? Pero acuérdate algo, ¿no? Tú y yo no podemos hacer las cosas del mundo, ¿no? Tú y yo no podemos seguir las prácticas de este mundo. ¿Por qué? No porque la autoridad sea nuestro temor, sino porque tenemos que vivir como Dios nos manda. Y Dios nos está advirtiendo, no provoques mi ira. Y la injusticia, el soborno, provoca su ira. Quieres solucionar un problema, un mal momento en cierta circunstancia de tu vida, pero estás abriendo una puerta terrible a la injusticia. Y lo utilizas como un método. Y eso está condenado por el Señor. Y no ha cambiado, hermano, no ha cambiado. Te dije que habían 5 puntos. Vamos a entrar al cuarto, ya estamos en la recta final. La maldad. La maldad es algo que Dios detesta y Dios emite su juicio sobre la maldad. Acompáñame, por favor, Deuteronomio 27, 18. Dice así. Maldito el que quisiere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo. Amén. ¿Qué te parece? La maldición sobre la persona que hace errar al ciego en el camino. Imagínate la figura, ¿no? En ese tiempo, los caminos están de tierra, ¿no? Un ciego se está con las justas, terreno de guerra, no es como ahora que hay veredas, no existía, ¿no? Y de pronto, a propósito, lo hacemos equivocar al ciego, ¿no? Él va en una dirección, nosotros podemos ayudarle a llegar a la dirección, pero ¿qué hacemos? No, le decimos, no, gira para acá, es para allá. ¿No? Alguien diría, pero es una bromita. ¿Bromita? Pero para Dios no tiene ese sentido del humor, no tiene ese sentido del humor. Y por eso Él dice, maldito el que quisiera errar al ciego en el camino. La crueldad no es broma para Dios, ¿no? No es broma. Y hay que tener cuidado, hermanos, ¿no? A veces somos muy crueles con nuestras bromitas, ¿no? Y en bromita somos malvados realmente, ¿no? Y enfatizamos las fallas, los errores, algún defecto, alguna limitación física, ¿no? Y decimos, es una bromita, es crueldad, hermanos. Y Dios detesta al hombre cruel, detesta al hombre cruel. Mira lo que dice, Proverbios 11, 17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. ¿No? Esa es la realidad, hermanos. En otra versión lo explica mejor, dice así. Tu bondad te recompensará, ¿no? Deja la crueldad, ve a la bondad, y esa bondad tiene bendición. Pero tu crueldad te destruirá. Te destruirá. Yo diría, ¿pero por qué? ¿Sabes por qué? Porque el juicio de Dios cae sobre el cruel. Y tú dirás, pero tanto así por hacerle una bromita a un ciego, no es por la bromita al ciego, es por el corazón cruel que tenemos, ¿no? Y eso provoca la ira de Dios. Y eso no es broma, no es broma. Y tú dirás, pero eso, Dios no tiene tiempo para eso. Te digo que sí. Cuando Moisés está hablando esto al pueblo, el pueblo está escuchando y está afirmando. Cuando él dice amén, está diciendo sí, así sea. Cuidado, hermanos, ¿no? No caigamos en eso. La maldad también se muestra a través de la traición. Deuteronomio 27, 24 dice, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo.
también hay maldición para los que hieren a su prójimo ocultamente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo traicionan, ¿no? Que confían en él, pero lo traicionan. Tú me dirás, sí, eso era antes, pero ahora que soy creyente ya es diferente. Mira, vamos a ver qué pasó en el libro de los Salmos. ¿Qué nos cuenta el libro de los Salmos? En el libro de los Salmos, capítulo 55, dice así: maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me enfrentó un enemigo, y esto es interesante, ¿no? No me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. El libro de Salmos es poético, pero es claro, ¿no? El autor que dice, ¿no? Porque no me afrentó un enemigo. Él está diciendo, yo hubiera preferido que mi enemigo me ataque, porque sabía, pues lo soportaba porque es mi enemigo, ¿no? Y dice, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque si yo sé que alguien está en enemistad conmigo, yo me hubiera ocultado, me hubiera preparado. Pero dice, no fue así. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar. ¿No? Y eso también, ¿no? Algo que pasa en las iglesias, hermanos, es que llegamos a la iglesia de muchas malas experiencias afuera en el mundo. Y venimos con ese deseo de, por fin, encontrar un lugar donde haya gente que confiar, ¿no? Y venimos así, y realmente es un buen deseo. Pero tristemente pasa el tiempo y te das cuenta que también hay gente que no puedes confiar acá. Hay gente que te engaña a través de pedirte dinero. Hay gente en la cual tú le das la confianza y saca a la luz la confianza que le diste. Hay líderes que de pronto tú hablas con ellos y ellos comienzan a utilizar esa información a su beneficio. Y tú te sientes traicionado. Y eso, tú dirías, pero estoy en la iglesia, ¿por qué pasa eso? ¿Sabes por qué pasa? Porque nuestro corazón no lo rendimos a Dios y seguimos endurecidos. Seguimos endurecidos. Sin embargo, tengo que decirte algo, que estas cosas no pasan desapercibidas para Dios, que Dios toma nota y que Dios, como dice aquí bien claramente, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, Él lo va a registrar y Él va a juzgar. Y tengo que decirte que el tiempo pasa y las personas que actúan mal, injustamente, tarde o temprano caen, sufren las consecuencias, porque el juicio de Dios no se puede evadir. Eso sí, cuídate de la maldad, hermano. Cuídate si tu corazón de pronto te pide o te lleva a querer hacer algo cruel, ten temor de Dios. Si de pronto hay algo en tu corazón que te advierte y te dice, puedes hacer esto, como traicionar a alguien, no lo hagas, hermano, no lo hagas. La traición no es el camino. ¿Por qué? Porque eso te provoca la ira de Dios. Finalmente, el quinto aspecto que provoca la ira de Dios de una forma terrible es la inmoralidad sexual. Y acuérdate que esta lista que hemos leído en el Deuteronomio no es una lista exhaustiva. Son 12 puntos que ha puesto allí el Señor, en su sabiduría Él escogió eso, ¿no? Y lo hemos agrupado acá en 5 grupos. Mira el último grupo, la inmoralidad sexual, el incesto. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo. Amén. Seguimos. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo. Amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo. Amén. Amén. Esto de aquí, hermano, lo conocemos como incesto, ¿no? Relaciones entre parientes. ¿Está condenado por el Señor? Por supuesto que sí. Acompáñame a Levítico, capítulo 18. Mira lo que dice. Ningún varón se llegue a su parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Él lo manda. O sea, está claramente estipulado. No lo permite. Y hay consecuencias sobre eso. El incesto, hermanos, es más común de lo que pensamos. Tristemente, no sale tanto a la comunicación popular porque pasa dentro del hogar, ¿no? Pasa en lo secreto. Y muchas veces se queda en lo secreto. Tristemente se queda en lo secreto, porque esto debe ser denunciado, ¿no? Esto debe ser
puesto a la luz para evitarlo, pero muchas veces se queda allí y se abusa de personas, ¿no? Se cae en inmoralidad, se hacen prácticas que Dios detesta realmente. Y tú me dirás, pastor, yo sé de muchos casos, pero yo no estoy en eso. Qué bueno, hermano, qué bueno que no estés en eso. Pero recuerda lo que Jesús dijo, ¿no? Que no solo adulterar es estar físicamente con una mujer, sino también, ¿qué cosa? Pensarlo, maquinarlo. Y de pronto en tu mente tú permites juegos mentales en los cuales estás pensando estar con un pariente, con alguien muy cercano, pensando, por ejemplo, lo que dice acá, ¿no? El que se acostare con la mujer de su padre, ¿no? En tu mente permites esas ideas, esos sueños, ¿no? Acostarse con su hermana, en tu mente te permites te das esas licencias. Acostarte con la suegra y te permites esas ideas, ¿no? Cuidado, porque Dios ve tu corazón, Dios lee nuestra mente, ¿no? Y acuérdate que el pensarlo es el primer paso para hacerlo. Cuidado. Y finalmente tenemos la inmoralidad sexual en otro aspecto, el bestialismo o la zoofilia. Dice así, Deuteronomio 27:21, maldito el que se juntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Esto qué quiere decir, no? Quiere decir que el corazón del hombre llega a un punto donde ya no se satisface con lo normal, ¿no? Ya no, va a más, quiere más, más, más. Y la Biblia lo expresa de una manera muy clara. Lee conmigo Romanos capítulo 1, versículo 24. Mira lo que dice. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué nos está diciendo acá? Una tremenda realidad, hermano. Cuando en mi corazón yo decido dejar de lado a Dios y buscar mi propio placer a mi manera, ¿Dios qué hace? Dice, Dios los entregó a la inmundicia. ¿Y qué ves? Lo que hemos leído hace un rato. Bestialismo, relaciones con animales, ¿no? Terrible. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es así. Y cuando el corazón del hombre se aleja de Dios, Dios lo entrega a su propio corazón. Y sigue buscando el placer en sí mismo, en lo que él piensa, y comienza a explorar otras cosas. Y cae en las aberraciones más terribles, ¿no? Y es así, hermanos, ¿no? Cuando el hombre en su orgullo, en su vanagloria, deja de lado a Dios, cae en cualquier cosa. Terrible degradación, terrible degradación. Hemos hecho un recuento rápido de estas maldiciones que aparecen en el libro de Deuteronomio. Les hemos agrupado en 5. Como te decía, hay mucho más, ¿no? Aquí nos detenemos nosotros. Dios eligió poner estos versículos, para mí y para ti debería ser suficiente. Pero hay algo, hermano, que tenemos que revisar. ¿Sabes por qué? Porque quizás tú puedes pensar, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo con lo que dice aquí, ¿no? Yo tengo mi propia opinión, ¿correcto? Yo discrepo de eso. Y así, ¿no? Hay personas que dicen así, ¿no? Está escrito, no, pero yo discrepo, yo tengo mi propia opinión, ¿correcto? Entonces, para eso tenemos el último, el uno de los 12. Vamos a Deuteronomio 27:26, ¿correcto? Porque podía haber personas allí que escuchaban y estaban calladitas, ¿no? El pueblo decía, amén. Y ¿por qué? Porque decía, no, yo tengo mi posición, yo discrepo, yo mantengo mi línea. Pero mira que dice Deuteronomio 27:26. Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y todo el pueblo dirá, amén. ¿Qué te parece? Acuérdate, Moisés está hablando, ahí está el pueblo. Les está diciendo línea tras línea, les está diciendo, hay que evitar esto, salir de esto porque eso trae maldición. Y todo el pueblo ratificaba, amén. Y por ahí había gente que decía, no, eso no es para mí, ¿no? Como que dicen, estoy bañado en aceite, nada me agarra, ¿no? Todo me resbala, yo evado todo, ¿no? Y de pronto Moisés, ¿qué dice? Te dice la última, tú has estado calladito, mira, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y ahí el que estaba calladito, ¿qué tenía que hacer? Amén, pero un amén ha sido, yo creo que el último amén ha sido el más fuerte de todos, ¿no es cierto? Porque el Señor, acuérdate, el Señor nos enseña, ¿no? Pero no es solamente para acá, es para comprometernos con esa verdad, ¿no? ¿Ya?
Porque si fuera para acá, no tendríamos que ser una iglesia. Podrías ir a una universidad, a un instituto, tantas cosas. Estamos en una iglesia, ¿por qué? Porque aprendemos la palabra de Dios no para almacenarla, sino para vivirla, para comprometernos. ¿Qué te parece? Entonces vamos a ver estas cosas que provocan a Dios. Pero como habíamos estado haciendo hasta aquí, hemos estado repitiendo el texto, ¿correcto? Y un poco cuando uno repite el texto como que diciendo, ya esto es lo que ellos dijeron, ¿no? Pero ahora yo quiero que sea nuestro, ¿ya? Yo quiero que realmente ese amén no sea como que, estoy leyendo lo que dice el texto, sino que sea mi amén, ¿correcto? Y no vamos a leer los 12, sino vamos a leer los 5 grupos que hemos hecho, ¿correcto? Entonces vamos con el primero. No a la idolatría. Este amén no es muy convencido. A ver otra vez. No a la idolatría. Así tiene que ser. Tienen un amén de todo corazón. Segundo, no a la deshonra a los padres. No a la injusticia. No a la maldad. No a la inmoralidad sexual. Amén. Algo que tenemos que aprender, tú y yo, es que a veces hablamos esto y lo decimos. Y realmente en este momento estamos emocionados y queremos cumplir la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Hay un texto que nos va a enfocar mejor. Joel 2:13. Miren lo que dice. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. O sea, que no sea algo de apariencia. Porque el judío en el luto rompía su vestido, ¿no? Y podríamos decir amén, ¿no? Como algo externo. Pero Joel nos dice, rasga tu corazón y no tu vestido. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Y yo quiero que marquemos esto. Dice, tardo para la ira. La ira de Dios la provocamos, sí. Pero a pesar que la provocamos como nuestro Dios, tardo para la ira y grande en misericordia y se duele del castigo, ¿no? Es como un papá o una mamá cuando corrige a su hijo, ¿no? Tú le estás pegando al hijo y debes castigarlo porque ha hecho algo mal, tienes que disciplinarlo. Pero cuando tú lo estás castigando, tú estás sufriendo, ¿no? Porque lo amas, ¿no? Pero lo haces ¿por qué? Porque lo amas justamente, porque lo amas. Y así es Dios, ¿no? Y acuérdate, Él es tardo para la ira. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes qué? Sí, tenemos que gritar amén. Pero antes que eso, lo que dice Salmo 51, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué tengo que pedirle? Dios mío, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Quiero decirte que ese lávame más y más de mi maldad no es como que tú pones tu ropa en la lavadora, le echas unos detergentes, un suavizante por allí, todo bonito, ¿no? Antiguamente, ¿cómo lavaban la ropa? Iban al río, encontraban una piedra, tendían la ropa, el manto y agarraban palos y le comenzaban, ese era lavar, ¿no? Palo y palo, palo y palo, palo y palo, y la ropa salía limpia, ¿no? Entonces cuando aquí el Salmo, David te está diciendo, lávame más de mi maldad, quítate cualquier cosa romántica. ¿Cómo te le está lavando? Con palos, ¿no? Y cuando tú le dices, Señor, lávame, al decirle, Señor, lávame, le está diciendo, Señor, si es necesario, pégame, si es necesario, castígame, si es necesario, mándame el juicio, porque si no, no voy a parar. Y si es ese tu clamor, amén. ¿Sabes por qué? Porque de esa forma te detienes, de esa forma cambias, de esa forma algo pasa en tu vida. Cuando hacemos simplemente cosas externas, como desgarrar el vestido en el luto, no funciona. Por eso que Joel decía, rasga tu corazón, no tu vestido. ¿Y sabes qué pasa al final? Terminamos con este versículo. Efesios 2, 4, 25 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, acuérdate que todo esto gira en la misericordia. No lo merecemos, no lo ganamos, pero la misericordia de Dios, Él es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, y estamos muertos en pecado, hermano. Si tú y yo realizamos nuestra vida, no nos merecemos nada. Pero ¿qué dice acá? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si algo va a cambiar en nuestra vida es por lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Se acerca Semana Santa, vas a ver películas, a recordar ese momento. Pero más allá de recordar la historia, recuerda lo que Cristo hizo en la cruz. Y cuando Él muere en la cruz, Él nos permite hoy tener esa nueva vida. Hoy vamos a orar y le vamos a pedir, Señor, ayúdame
no quiero estas maldiciones, no quiero la ira de Dios sobre mi vida, pero no lo puedo cambiar yo solo. ¿Y sabes qué? Ahí es que necesitamos a Cristo. Y llega a nuestra vida y nos cambia.